Bueno, muy buenos días, tardes o noches, profesor. Mi nombre es José Ángel Torres Guzmán y yo vengo a hablarles sobre el tema de elementos eléctricos de control industrial para el módulo de electricidad y electrónica industrial. Bueno, comenzando con el tema, primero tomemos en cuenta lo que es los elementos eléctricos de control industrial. Iniciando con esto, comenzaremos con los relevadores. Un relevador es un aparato eléctrico que funciona como un interruptor, pero que es accionado eléctricamente. El relé o relevador permite abrir o cerrar contactos mediante un electroimán. Este fue desarrollado en la primera mitad del siglo XIX por el físico norteamericano Joseph Henry, y a través de una bobina y un electroimán fue como lo realizó. Bueno, de esta manera, un relevador lo que hace es crear un campo magnético. Es lo que crea un relevador, crea un campo magnético que lleva a los contactos a establecer una conexión. Y esta conexión permite el cierre de los contactos. Continuando con esto, pueden ver a continuación lo que es una imagen de lo que es un relevador. Bueno, para hablar de esto, las ventajas de los relevadores son las siguientes, y es que permiten el control de un dispositivo a distancia. O sea, no es necesario que se esté cerca para activarlo o para controlar el relevador. Este es activado con poca corriente, mas sin embargo puede activar grandes máquinas que consumen grandes cantidades de corriente, y esto no afecta en ninguna instancia la estructura y la composición del relevador. Con una señal de control puede ser activada y puede controlar varios relés a la vez. Bueno, en esta imagen pueden apreciar lo que es la estructura de lo que es un relevador. Hablaremos de lo que es la estructura y su funcionamiento posteriormente. Bueno, como pueden ver, está compuesto por un núcleo que es envuelto en un alambre o hilo delgado de bobina, que es lo que conforma eso. Esta está conformada por una armadura, tiene sus contactos, que son los terminales que son los que cortan o dan el paso de la energía, y su base y las terminales. Bueno, un relevador funciona como un interruptor controlado por un circuito eléctrico, en el que por medio de una bobina, como es la que pueden ver a continuación en la imagen, y un electroimán, eh, se acciona un juego de uno o de varios contactos, que son los que están al lado de la derecha, que son los de color dorado, y estos permiten abrir o cerrar otros circuitos eléctricos independientes. El relé es capaz de controlar un circuito de salida de mayor potencia que el de entrada, y este puede considerarse en un amplio sentido como un amplificador eléctrico por la actividad que hace con el paso de la corriente eléctrica. Los tipos de relevadores, por mencionar alguno de estos, y sin llegar tan a fondo con ese tema, son los siguientes. El relés electromecánicos, de núcleo móvil, tipo de red o de lengüeta, polarizados o biestables, los multitensión, los relés de corriente alterna, los relés de láminas, de acción retardada y relé con capacitor en paralelo. Aunado a esto, hay más tipos de relevadores, pero esos son los que yo mencioné principalmente pues para tener una idea más conceptual de esto. Y a continuación pues ven unas imágenes de los diferentes tipos de relevadores que hay. Bueno, explicando de mejor manera el funcionamiento de un relevador, es que este es un interruptor accionado por un electroimán, como ya mencioné. Vamos a regresar a esta imagen. Y pues, como les dije, está formado por una barra de hierro dulce, que es el llamado núcleo, que es donde está envuelto y rodeada por una bobina de hilo de cobre. En este, al pasar por la corriente, la corriente eléctrica por la bobina, el núcleo de hierro se magnetiza, lo que hace que el, el campo magnético producido por la bobina se convierte en un imán, y mientras más potente sea, cuanto mayor sea la intensidad de la corriente y el número de vueltas de la bobina. Al abrir de nuevo el interruptor y dejar pasar la corriente por la bobina, lo que hace es desaparecer el campo magnético y el núcleo deja de ser un imán, interrumpiendo el paso de la corriente. Bueno, continuando con el siguiente componente, tenemos la válvula solenoide.
¿Qué es una válvula solenoide? Una válvula solenoide es la que utiliza la fuerza electromagnética para funcionar. Cuando se pasa una corriente eléctrica a través de la bobina del solenoide, se genera un campo magnético, lo que hace que se mueva una varilla de metal ferroso. Este es el proceso básico que abre la válvula y trabaja directa o indirectamente en el aire. Una válvula solenoide es un dispositivo compuesto por una bobina de alambre en forma de sacacorchos. Esta es una pequeña imagen de lo que es una válvula solenoide. Las ventajas del uso de las válvulas solenoides es que eliminan la necesidad de control manual o neumático de un circuito neumático y solo requieren de una entrada eléctrica y presión de aire para las válvulas piloto. Para funcionar, lo que hace que sean fáciles de programar e instalar en una amplia variedad de aplicaciones. Los componentes principales internamente de una válvula solenoide, dentro de lo que es la bobina y la cubierta de la bobina, son la placa de flujo, el émbolo, que juega una parte muy importante en la válvula solenoide, el ensamble guía, el cuerpo ring, el cuerpo directo y la tuerca, que es la que hace que se ensamblen en todo el cuerpo de más. Bueno, la estructura y funcionamiento de la válvula solenoide. A simple vista podemos observar que está compuesta por un émbolo, una bobina solenoide, una conexión conduit, una aguja de la válvula, la entrada y la salida del paso del aire o la presión. Bueno, está compuesto por una bobina, que esta bobina está de alambre en forma de sacacorchos, la carcasa y un émbolo móvil, que es la armadura, como se puede observar. En esta, cuando se introduce una corriente eléctrica, se forma un campo magnético alrededor de la bobina, que lo que hace es atraer el émbolo, que les dije que juega parte muy importante en este. Lo que lo hace más simple es que un solenoide convierte la energía eléctrica en trabajo mecánico. Esto, los electroimanes tienen como ventaja el hecho de que pueden encenderse y apagarse mediante la aplicación o eliminación de la corriente eléctrica, lo que impide la entrada y salida, el paso del aire. Bueno, siguiendo con nuestros temas, tenemos por final los interruptores automáticos. El interruptor automático es un dispositivo de protección contra sobrecargas y cortocircuitos que tiene la capacidad de actuar cuando detecta la falla sin dañarse, lo cual permite su restablecimiento una vez que se resolvió el inconveniente, a diferencia de los fusibles. Lo que hacen los interruptores no automáticos es alertar cuando se va a detectar una falla y ese interruptor no se daña. No es como los fusibles que si detectan un error o pasa algo, se queman y hay una necesidad obligatoria de cambiarlos para que se cumpla el funcionamiento de la máquina donde lo están utilizando. Hablando de esto igual, podemos destacar que existe una clasificación general para los tipos de interruptores automáticos. Estos pueden dividirse en dos grandes grupos, que son aquellos que están descritos por la norma IEC 60898 y son denominados interruptores pequeños automáticos o PIAs, y los que se describen en la norma IEC 60947-2, denominados simplemente interruptores automáticos o IAs. Estas son las pequeñas características resumidas de cada uno de ellos. Como pueden observar, la corriente de interruptor automático va de 0,5 amperes a 6.300 amperes, mientras que la pequeño interruptor automático tiene de 6 amperes a 125 amperes, que es mucho menor a la de interruptor automático. La tensión en el interruptor automático es de hasta 1000 volts, mientras que en la pequeña es de hasta 400 volts. La diferencia se puede ver muy clara y es muy precisa para los tipos de aplicaciones que se pueden dar a una y otra. La primera se puede aplicar para usos industriales y la segunda para usos más domésticos. El interruptor automático permite la regulación, mientras que el interruptor pequeño no lo hace. Y como ya mencioné, su aplicación puede ser ya industrial para el interruptor automático y domiciliaria para el pequeño interruptor automático. La estructura y la clasificación y la estructura y funcionamiento. Bueno, pueden observar que está constituida por una cámara de extensión, un dispositivo magnético y un dispositivo técnico.
Lo que vamos a hacer es explicar cada una de ellas mediante su funcionamiento interno y lo que hace o da a conocer. El mecanismo o dispositivo térmico, que es lo que observamos hasta abajo, consiste en una lámina construida por dos metales de distinto coeficiente, lo que lo hace ser un par bimetálico. Esto se denomina debido a que el calor producido por el paso de la corriente lo cambia. Bueno, su funcionamiento del dispositivo térmico va de esto. Cuando la corriente es muy intensa, la deformación alcanza a accionar el mecanismo del interruptor, lo que lo activa y lo alerta. La protección del interruptor interrumpiendo la circulación de la corriente. El calentamiento y la deformación son procesos lentos en este dispositivo, lo que hace que el mecanismo sea apropiado para responder la sobrecarga de corriente. Después de esto tenemos el mecanismo o dispositivo magnético, que lo que hace es que se encuentra conectado a una serie con el térmico para que sean atravesados ambos por la misma corriente. Consiste en una bobina enrollada, como se puede ver, que es la que está en amarillo, sobre un núcleo de material magnético que está constituido por un electroimán. El paso de la corriente produce un campo magnético que desplaza el núcleo del electroimán como un pestillo de un portero eléctrico. Si la corriente es lo bastante intensa, el núcleo lo que va a hacer es accionar el mecanismo y el interruptor se abre, apagando lo que es el paso de la corriente. Y esto ocurre sin demoras, por lo que este mecanismo es apto para responder a los cortocircuitos. Definiendo lo que hace es, como ya les dije, detectar y alertar de daños para que en ese mismo momento sean cambiados. Con esto se puede cambiar las partes que están dañadas y ahora sí que el mismo dispositivo, el mismo interruptor automático que es este que pueden ver aquí, lo que hace es seguir así, solo lo que lo constituye es que alerta en caso de fallas. Y bueno, para concluir mi video, pues la verdad, esos son dispositivos muy importantes en el uso industrial y lo que hace es, pues se regula mediante normas que hay que respetar para tener primero que nada, una buena aplicación de las máquinas, un buen uso de estas y un cuidado, ya que sin estos tipos de lo que son los elementos que son eléctricos para el control industrial, nos ayudan tanto de manera remota como de manera estancial cuando se está cuidando dichas máquinas. Y eso sería todo de mi parte y muchas gracias por su atención.